La atmósfera bulliciosa de la Academia Vidian estaba cargada de emoción cuando el año escolar comenzó en el distante planeta Voltor. Los estudiantes, una mezcla diversa de especies alienígenas, se habían reunido en el gran salón para la tradicional presentación de nuevos estudiantes. Entre la multitud, una joven con piel plateada brillante y ojos luminiscentes se destacaba. Su nombre era Sura, una Borán conocida por sus habilidades telepáticas avanzadas y su apariencia elegante, casi etérea. Era una de las estudiantes más brillantes de su clase, con una reputación de ingenio agudo e incansable curiosidad. Cuando el director presentó a los nuevos estudiantes, la atención de Sura fue repentinamente capturada por una figura inusual que estaba de pie torpemente en el borde del escenario. Era más alto que los demás, con una postura ligeramente encorvada y piel pálida, casi translúcida. Su nombre era Ethan y fue el primer humano en asistir a la Academia Vidian. Su reacción inicial fue de desdén. Los humanos que había escuchado eran criaturas primitivas y demasiado emocionales. Carecían de las habilidades cognitivas avanzadas que su especie y otras en la galaxia poseían como los otros estudiantes. Susurró y señaló al recién llegado. Sera no pudo evitar unirse a su voz telepática, haciendo eco en las mentes de sus amigos, burlándose de la apariencia extraña humana y el intelecto limitado. Ethan, sin embargo, no se dio cuenta de la charla telepática a su alrededor. Estaba más preocupado por tratar de navegar por el entorno desconocido y mezclarse con la multitud, pero mezclarse no era una opción. Cada movimiento era examinado, cada error amplificado por los susurros telepáticos que lo seguían a medida que pasaban los días. Sera y sus amigos continuaron burlándose de Ethan, encontrando diversión en sus luchas por adaptarse a la tecnología avanzada y las costumbres de Voltor. Sera en particular tuvo un gran lugar en la transmisión telepática de sus errores a toda la clase, pero Ethan, a pesar del ridículo constante, nunca tomó represalias. Simplemente continuó estudiando, trabajando duro y tratando de encajar un día. Durante una clase particularmente desafiante sobre física interestelar, los estudiantes recibieron un problema complejo para resolver. Ser confiada en sus habilidades, completó rápidamente la tarea y esperó con impaciencia a que los demás la atraparan. Arriba, miró a Ethan esperando verlo luchando como siempre. Para su sorpresa, estaba sumido en sus pensamientos, su ceño fruncido en concentración. Minutos después, Ethan levantó su mano vacilante preguntándole al instructor si podía presentar su solución. La clase quedó en silencio y Sera observó con una mezcla de curiosidad y escepticismo mientras Ethan se acercaba al pizarrón mientras explicaba su solución. La diversión de Sera se convirtió en sorpresa. No solo era correcta su respuesta, sino que también revelaba una profundidad de comprensión que ella no había esperado. Después de la clase, Sera se encontró reflexionando sobre la inesperada demostración de inteligencia del humano. No tenía sentido. ¿Cómo podía un ser de un planeta supuestamente primitivo poseer tal conocimiento? Su curiosidad se despertó, pero su orgullo no le permitía admitirlo a medida que pasaban los días. Sera comenzó a observar a Ethan. Más de cerca se dio cuenta de que a menudo pasaba largas horas en la biblioteca estudiando textos antiguos y revistas científicas avanzadas. Su determinación y resistencia eran innegables y, lentamente, la percepción de Sera sobre él comenzó a cambiar una tarde. Sera decidió para acercarse a Ethan. Su curiosidad, finalmente superando su orgullo, lo encontró en Inu, la biblioteca, rodeado de pilas de libros, su rostro enterrado en un complejo manual de mecánica cuántica. Ethan comenzó vacilante su voz telepática. Suave. He notado que eres bastante adepto a resolver problemas. ¿Cómo te las arreglaste para entender los principios de la física interestelar tan rápidamente? Ethan levantó la vista sorprendido por la inesperada pregunta. Sonrió levemente, un gesto que parecía extraño y entrañable. Para Sera no se trata de entender todo a la vez, respondió su voz. Tranquila y mesurada, se trata de persistencia sobre descomponer ideas complejas en partes más simples y aprender de cada error. Sera se sorprendió por su humildad y la sabiduría en sus palabras. Por primera vez, vio a Ethan no como un ser inferior, sino como alguien con una perspectiva única y valiosos conocimientos. Un extraño sentimiento se agitó dentro de ella, una mezcla de respeto y
curiosidad mientras continuaban hablando, Sera se dio cuenta de que había mucho más en Ethan de lo que alguna vez había imaginado su conocimiento, aunque diferente de la de ella, era profunda a su manera, y por primera vez, Ser sintió una conexión con el humano que fue más allá de la mera curiosidad cuando sonó la campana que señalaba el final de su conversación. Sera se encontró sonriendo a Ethan no por burla, sino por interés genuino. Tal vez pensó que hay más en este humano de lo que se ve a simple vista. Poco sabía ella que esta nueva conexión pronto los llevaría a ambos a una aventura que desafiaría todo lo que creían saber el uno del otro y del universo mismo. Los siguientes días pasaron como un borrón para Sura. Sus conversaciones con Ethan se volvieron más frecuentes y con cada día que pasaba se sentía más intrigada por el humano que a menudo se encontraban en la biblioteca después de las clases, donde Ethan explicaba conceptos de su mundo, mientras Ser compartía su conocimiento de la ciencia y la historia de Borán. Su curiosidad mutua cerró la brecha entre sus culturas y una amistad tentativa comenzó a florecer. Sin embargo, no todos estaban contentos con esta nueva alianza entre los estudiantes. Los susurros de la traición de Sera se hicieron más fuertes. Sus amigos, una vez aliados cercanos, comenzaron a distanciarse cuestionando su lealtad a su propia especie. Sera, una vez el epítome del orgullo de Borán, ahora se encontraba atrapada entre dos mundos, uno que siempre había conocido y uno que apenas comenzaba a desplegarse ante ella una tarde. Mientras discutían las peculiaridades de las anomalías gravitacionales de la Tierra, Ethan de repente se quedó callado. Su entusiasmo habitual pareció atenuarse y Sera notó que una sombra pasaba por su rostro. ¿Te preocupa algo, Ethan?, preguntó con su voz telepática llena de preocupación. Ethan vaciló sus ojos, traicionando una profunda confusión interna. «Hay algo que no te he dicho». Aura finalmente dijo con su voz apenas por encima de un susurro. «Algo sobre por qué aquí y no es solo estudiar». La curiosidad de Sira se despertó, pero podía sentir el peso de la carga que Ethan llevaba. Permaneció en silencio, lo que le permitió el espacio para continuar. «Mi llegada a Voltor no fue solo una coincidencia», Ethan comenzó a decir con la voz ligeramente temblorosa. «Fui enviado aquí en una misión por la Alianza Terrestre Unida. Se has hablado de una nueva tecnología desarrollada por los Borán, un dispositivo que puede manipular la estructura misma del espacio-tiempo. Los líderes de la Tierra tienen miedo de que si cae en las manos equivocadas podría llevar a consecuencias inimaginables o incluso a la guerra». Los ojos de Sura se abrieron en estado de shock. La idea de un dispositivo tan poderoso era fascinante y aterradora. Había escuchado rumores de proyectos secretos dentro del gobierno Borán, pero nunca había imaginado que pudieran ser tan peligrosos. «¿Así que estás aquí para robar esta tecnología?», preguntó Ser. Su voz se llenó de una mezcla de incredulidad y enojo. «No», Ethan respondió rápidamente, negando con la cabeza. «Estoy aquí para aprender a entenderlo y encontrar una manera de asegurarse de que se use en beneficio de todos. No solo por poder o control, no vine aquí para ser espía Sura. Vine aquí porque creo que los humanos y los Borán podemos trabajar juntos, que podemos encontrar puntos en común, pero no podía hacerlo sola. Necesito tu ayuda». Zero se quedó en silencio. Su mente corría con las implicaciones de la confesión de Ethan. Sintió una tormenta de emociones, ira, traición, miedo, pero también un profundo sentido de responsabilidad. Siempre se había enorgullecido de su destreza intelectual, de su capacidad para ver el panorama general, y ahora se le pedía que viera más allá de lo inmediato, más allá de las pequeñas rivalidades y prejuicios de sus compañeros. Después de lo que pareció una eternidad, Sera finalmente habló. «Sí. Lo que estás diciendo es verdad, entonces todos estamos en peligro, los Borian. Los humanos, todos necesitamos averiguar más sobre este dispositivo y quién está detrás de él». Ethan asintió. El alivio lo invadió. «Gracias, Sera. Sabía que podía contar contigo mientras regresaban a la academia». Sera no pudo evitar sentir una sensación de pavor. El camino por delante estaba plagado de incertidumbre, y ella sabía que su viaje pondría a prueba los límites de su confianza y amistad. Pero en el fondo también sentía una chispa de esperanza, una esperanza de que
Juntos podrían evitar una catástrofe y forjar una nueva alianza entre sus mundos esa noche. Mientras Sur yacía en la cama, su mente repitió los eventos del día. Siempre le habían enseñado que los bolianos eran superiores, que su forma de vida era el pináculo de la civilización, pero ahora estaba comenzando a ver las grietas en esa creencia. Cuanto más aprendía de Ethan, más se daba cuenta de lo mucho que su gente todavía tenía que aprender sobre la humildad, sobre la cooperación y sobre el verdadero significado de la fuerza. Mientras se quedaba dormida, Sera hizo una promesa silenciosa de que haría lo que fuera necesario para descubrir la verdad, incluso si eso significaba desafiar todo lo que alguna vez había sabido. A la mañana siguiente, Sera y Ethan comenzaron su investigación sobre el rumoreado dispositivo del espacio-tiempo. Su primera parada fueron los archivos restringidos de la academia, un lugar al que pocos estudiantes se atrevían a ingresar. Sera, al ser una de las mejores, tenía acceso a estos archivos, pero nunca había sentido la necesidad de explorarlos hasta ahora, mientras caminaban por el pasillos tenuemente iluminados del archivo. El aire estaba denso de polvo, y el peso de conocimiento olvidado, antiguos pergaminos y registros digitales se alineaban en las paredes que narraban la larga y legendaria historia. De Voltor Sera abrió el camino. Su mente se concentró en encontrar cualquier referencia al misterioso dispositivo que Ethan había mencionado. Las horas pasaron mientras examinaban registros, escaneando textos antiguos y descifrando códigos crípticos. Era un trabajo agotador, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a rendirse finalmente, justo cuando Sera estaba comenzando a perder la esperanza. Se topó con un archivo que le llamó la atención. «Ethan, mira esto», llamó su voz resonando a través de la habitación vacía. Ethan se apresuró a mirar por encima de su hombro la pantalla. El archivo estaba encriptado, pero la mente rápida de Sera ya había comenzado a decodificarlo cuando el archivo se abrió. Una imagen holográfica apareció ante ellos, un plano de un dispositivo diferente a todo lo que habían visto. Era una red compleja de circuitos y conductos de energía diseñados para aprovechar y manipular el mismo tejido de la realidad. El texto que lo acompañaba detallaba los principios teóricos detrás del dispositivo, describiendo su potencial para crear agujeros de gusano, alterar los campos gravitacionales e incluso cambiar objetos a través del tiempo. «Esto es todo», Ethan susurró con los ojos muy abiertos con asombro. «Esto es lo que me enviaron aquí para encontrar la mente de Zerk». Corrió mientras estudiaba el plano. La tecnología estaba mucho más allá de todo lo que había encontrado, incluso en sus estudios avanzados, pero a medida que profundizaba más en el texto, una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Esto es peligroso», dijo Sera con voz temblorosa. «Si este dispositivo se activara, podría desestabilizar todo el planeta, tal vez, incluso la galaxia». Ethan asintió solemnemente. «Es por eso que necesitamos averiguar quién está detrás de esto y detenerlos antes de que sea demasiado tarde». Pero mientras continuaban estudiando el archivo, Sera notó algo que le hizo helar la sangre: una firma oculta dentro del cifrado que revelaba la identidad del creador del proyecto. «No puede ser». Sera gaseó con la mano temblorosa mientras señalaba el nombre. «Este proyecto fue iniciado por el Alto Consejo, los mismos líderes de Voltor». El rostro de Ethan palideció cuando la gravedad de su descubrimiento se hundió en el Alto Consejo. «Ellos son los detrás de esto». Sera asintió. Su mente se tambaleaba por la conmoción y la traición. El Alto Consejo siempre había sido reverenciado como los gobernantes más sabios y justos de la galaxia. Para que estuvieran involucrados en algo tan peligroso y temerario, era impensable. «No podemos enfrentarlos directamente», Ethan dijo con voz firme pero urgente. «Necesitamos reunir más evidencia. Averigüe quién dentro del Consejo está presionando para esto y por qué. Si lo hacemos público, muy pronto podríamos quedar en silencio antes de que tengamos la oportunidad de detenerlos». Sera estuvo de acuerdo, aunque la idea de mantener un secreto tan monumental la llenaba de pavor, pero sabía que era correcto si iban a prevenir una catástrofe. Tenían que proceder con cuidado. Cuando dejaron los archivos, Sera sintió el peso de su descubrimiento presionando sobre ella. El Alto Consejo, la base misma de la sociedad Borán, ahora era sospechosa.
El mundo que había conocido toda su vida se estaba desmoronando a su alrededor, y estaba comenzando a darse cuenta de que la verdad era mucho más compleja y mucho más peligrosa de lo que alguna vez había imaginado. Durante los siguientes días, Sarah y Ethan trabajaron incansablemente para descubrir más información, piratearon bases de datos seguras, interceptaron comunicaciones encriptadas y armaron una red de intrigas que se extendía por toda la galaxia. Se hizo evidente que el proyecto era parte de un plan más grande, un plan para consolidar el poder y el control sobre los recursos de la galaxia, utilizando el dispositivo como un arma de fuerza inimaginable. Pero a medida que cavaron más profundo, también descubrieron evidencia de una creciente resistencia dentro de los miembros del Consejo que se oponían al proyecto y estaban trabajando en secreto para desmantelarlo. La esperanza de Shura comenzó a crecer, pero también lo hizo el peligro. Cuanto más descubrían, más se daban cuenta de lo precaria que era su situación. Estaban jugando un juego peligroso y un movimiento en falso podría costarles todo mientras se preparaban para dar el siguiente paso en su investigación. Sarah no podía quitarse la sensación de que los estaban observando. Sabía que cada uno de sus movimientos estaba siendo monitoreado, que sus enemigos se estaban acercando, pero también sabía que no podían dar marcha atrás. Ahora, el destino no solo de Thor, sino de toda la galaxia descansaba sobre sus hombros, y mientras se embarcaban en su siguiente misión, Sarah hizo una promesa silenciosa de que llevaría esto hasta el final sin importar el costo, mientras Sarah y Ethan indagaban más profundamente en la conspiración que rodeaba al Alto Consejo. Las apuestas crecían, y la tensión se volvió casi insoportable. Los dos habían formado un vínculo inquebrantable. Su confianza mutua era la única constante en un mundo lleno de engaños y peligros, pero cuanto más se acercaban a descubrir la verdad, más precaria se volvía su situación. Una noche, mientras revisaban la última información en una parte aislada de la academia, Sarah notó algo inquietante. Una presencia familiar acechaba en el fondo de sus pensamientos. Una sombra oscura en el paisaje mental, por lo demás, claro que había cultivado. No podía ubicarlo, pero la sensación de ser observada se había intensificado y estaba comenzando a inquietarla. «Ethan», dijo en voz baja. Su voz telepática apenas era un susurro en su mente. «Creo que nos han comprometido. Alguien nos está siguiendo». Los ojos de Ethan recorrieron la habitación. Su mano instintivamente buscó el pequeño dispositivo que llevaba. Un generador de campo de camuflaje personal que había estado usando. Había logrado contrabandear desde la Tierra. «Tenemos que tener cuidado», respondió con voz teñida de urgencia. «Si saben que los estamos siguiendo, no dudarán en eliminarnos». Decidieron separarse y acordaron, para encontrarse más tarde en un lugar oculto en las profundidades del laberinto de la academia, mientras Sarah se abría paso a través de los pasillos oscuros. Su mente corría con posibilidades de quién podría haberlos traicionado y por qué cuando llegó al punto de encuentro. Ethan ya estaba allí luciendo más ansioso de lo que ella nunca lo había visto. «Sarah, tenemos un problema», dijo con voz temblorosa. «Acabo de interceptar un mensaje del círculo interno del Consejo. Saben todo sobre el dispositivo, sobre nosotros. Planean arrestarnos mañana». El corazón de Sarah se hundió. Las paredes se estaban cerrando y ella sabía que les quedaba poco tiempo. «Tenemos que irnos», ahora dijo con voz firme. «No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar la resistencia dentro del Consejo y advertirles», pero mientras se preparaban para escapar, un ruido repentino resonó en la cámara, un leve tintineo metálico que envió escalofríos por la columna de Shura. Se giró y allí, de pie en las sombras, estaba una de sus amigas más cercanas, Kira, una compañera Borean, con quien había compartido incontables recuerdos. Kira. Shura jadeó voz, una mezcla de alivio y confusión. «¿Qué estás haciendo aquí?». Pero la expresión de Kira era fría, carente de la calidez que Sarah siempre había conocido. «Podría preguntarte lo mismo, Sarah», dijo su voz mezclada con amargura. «¿Qué estás haciendo con este humano conspirando contra nuestra gente?». El corazón de Sarah latía con fuerza en su pecho cuando se dio cuenta de la verdad. Kira había sido quien los estaba observando, la que los había traicionado ante el Consejo. «Kira, ¿no entiendes?». Sarah suplicó él. «Consejo está planeando algo terrible. Van a usar el dispositivo para controlar toda la galaxia. Tenemos que detenerlos».
Pero Kira negó con la cabeza. Sus ojos se entrecerraron con ira. No, Sura. Has sido corrompida por este humano. El Consejo está haciendo lo necesario para proteger nuestro mundo, para asegurar nuestra supervivencia. Has traicionado a tu propia gente. ¿Y por qué? Algún sentido equivocado de moralidad. Sera sintió una oleada de emociones. Ira, tristeza, traición. Kira, su amiga más cercana, se había vuelto contra ella cegada por la lealtad a un régimen corrupto. Lo siento, Kira. Sera dijo, su voz temblando, pero no puedo dejar que hagan esto. No me quedaré de brazos cruzados viendo cómo destruyen todo. La expresión de Kira se endureció y levantó la mano, un pulso de energía formándose en su palma, un arma Borán diseñada para incapacitar a su objetivo con una sola explosión. Entonces me temo que no tengo otra opción, dijo Kira. Su voz llamó, tengo que detenerte. El tiempo pareció ralentizarse, mientras Sera y Kira se miraban fijamente ambas, sabiendo que solo una de ellas saldría ilesa de esta habitación. Ethan, sintiendo el peligro, se movió para intervenir, pero Sera levantó la mano deteniéndolo. Esto es entre nosotras, ella, dijo con voz firme Kira. Por favor, no hagas esto, pero la resolución de Kira era inquebrantable. Con un movimiento rápido, liberó el pulso de energía enviándolo a toda velocidad hacia Sera. En esa fracción de segundo, el entrenamiento de Sura tomó el control y reaccionó instintivamente levantando el escudo telequinético justo a tiempo para desviar la explosión. La fuerza del impacto envió a Sera a estrellarse contra la pared, pero rápidamente recuperó el equilibrio, su mente aguda y centrada. Sabía que no podía dejar que esto terminara en violencia. Pero Kira era implacable. Sus ataques se volvían más feroces con cada momento que pasaba. Sera esquivó y desvió lo mejor que pudo, pero podía sentir su fuerza quejándose. Kira era una oponente formidable, y Sera sabía que si no hacía algo pronto, perdería en un intento desesperado por terminar la pelea. Sera se acercó con su mente, conectándose con los pensamientos de Kira de una manera que nunca antes había hecho. Profundizó en la conciencia de su amiga buscando la chispa de bondad que sabía que aún existía. «Kira, escúchame». «Sir», dijo su voz resonando en la mente de Kira. «Esto no es lo que eres, no eres una asesina, eres mi amiga. Por favor, no dejes que el Consejo te convierta en algo que no eres ni por un momento». Sera sintió un destello de vacilación en la mente de Kira, una grieta en el muro de ira y lealtad que se había construido con el tiempo, pero antes de que pudiera abrirse paso, las defensas mentales de Kira se cerraron de golpe, y la conexión se cortó con una poderosa explosión final. Kira envió a Sera al suelo, la dejó sin aire en los pulmones mientras Sera luchaba por levantarse. Vio a Kira, de pie sobre ella, el arma en su mano brillando con energía mortal. «Lo siento, Sera», Kira dijo con voz fría y distante. «Pero esta es la única manera, pero...» Antes de que Kira pudiera dar el golpe final, Ethan saltó hacia adelante, activó su dispositivo de camuflaje y tiró a Kira al suelo. Los dos lucharon brevemente, pero la agilidad y el ataque sorpresa de Ethan le dieron la ventaja. Logró desarmar. Kira la inmovilizó contra su rostro, retorcido en una mezcla de ira y arrepentimiento. «Kira, no. Me hagas hacer esto», Ethan dijo su voz suplicante. «No tienes que estar ahí, peón. Podemos encontrar otra manera», pero los ojos de Kira estaban llenos de odio mientras miraba a Ethan. «Nunca lo entenderás». Ella escupió. «No eres más que un parásito, una amenaza para nuestro mundo. Tú y Sura son ambos traidores y pagarás por tu traición». Antes de que Ethan pudiera responder, Kira activó un dispositivo oculto en su muñeca, enviando una señal de socorro que alertaría a las fuerzas del Consejo sobre su ubicación. «Ethan», maldijo en voz baja al darse cuenta de que se habían quedado sin tiempo. «Tenemos que irnos ahora», dijo tirando de Sura para ponerla de pie. «Los consejos y los forzadores estarán aquí en cualquier minuto». Sera, todavía tambaleándose por la pelea, asintió débilmente. Lanzó una última mirada triste a Kira, que yacía en el suelo, sus ojos llenos de ira y traición. «Lo siento, Kira». Sura susurró con el corazón pesado por la culpa. «Ojalá». No tenía por qué ser así con eso. Sera y Ethan inundaron la habitación. Sus corazones latían con fuerza mientras corrían por los pasillos de la academia.
El sonido de pasos que se acercaban resonó en la distancia, un sombrío recordatorio del peligro que los perseguía mientras corrían. Sera no podía sacarse de la mente la imagen de la fría mirada, implacable de Kira. Había perdido a una amiga quizás para siempre, y el peso de esa pérdida la oprimía como un sudario sofocante, pero no había tiempo para pensar en eso. Ahora tenían que escapar para reagruparse y continuar su misión. El futuro, tanto de Víctor como de la Tierra, dependía de ello. Y mientras desaparecían en los asuntos de la escuela, Sera hizo una promesa silenciosa de que vería esto hasta el final. Sin importar el costo, los días que siguieron fueron un borrón de movimiento constante, evasión y planificación. Sera y Ethan habían logrado escapar de la academia, pero sabían que estaban lejos de estar a salvo. Las fuerzas del Consejo eran implacables cazándolos por todo Voltor, sus rostros cubiertos en cada cartel de búsqueda. Sus nombres estaban malditos en cada rincón de la galaxia. Habían hecho contacto con la Resistencia, un grupo pequeño pero decidido de aloranos y otras especies alienígenas que habían visto a través de las vidas del Consejo y luchaban para detener la construcción del dispositivo espacio-tiempo. Sera y Ethan fueron bienvenidos en sus filas. Sus conocimientos y habilidades eran invaluables para la causa, pero la Resistencia estaba en inferioridad numérica y de armamento, y el tiempo se estaba acabando. El dispositivo estaba casi completo, y el Consejo se estaba preparando para activarlo si tenían éxito. El equilibrio de poder en la galaxia cambiaría irrevocablemente, hundiendo a innumerables mundos en el caos y la tiranía. El líder de la Resistencia, un guerrero experimentado llamado Rosen, pidió una última: asalto desesperado a la instalación donde se encontraba el dispositivo. Era una misión suicida, pero era su única oportunidad de detener al Consejo antes de que fuera demasiado tarde, mientras se preparaban para el ataque. Sera no pudo evitar sentir el peso de la decisión que había tomado. Había elegido luchar contra su propia gente, arriesgar todo por un ideal superior, pero el costo había sido alto. Había perdido amigos, traicionado a su propia especie y se había puesto en la mira de los seres más poderosos de la galaxia. Pero cuando estuvo entre los combatientes de la Resistencia, supo que había tomado la decisión correcta. Esto era más grande que Voltor, más grande que la Tierra. Se trataba de justicia, de libertad, del futuro de la galaxia misma. El día del ataque llegó y la Resistencia se movió rápida y silenciosamente al amparo de la oscuridad. Sera y Ethan lideraron un pequeño equipo a través de los túneles subterráneos que conducían a la instalación. Sus corazones latían con anticipación y miedo cuando emergieron. En el corazón de la instalación se encontraron con una vista que los dejó sin aliento. El dispositivo, una imponente estructura de metal reluciente, y una energía pulsante se encontraba en el centro de la cámara. Su poder irradiaba a través del aire como una fuerza que se podía explotar. Pero no había tiempo para maravillarse del lugar. Las fuerzas del Consejo ya estaban allí, protegiendo el dispositivo con un ejército de soldados fuertemente armados. Los combatientes de la Resistencia sabían que estaban en desventaja, pero no tenían otra opción. Habían llegado tan lejos y lo llevarían hasta el final. La batalla que siguió fue feroz y caótica. Explosiones de energía y explosiones llenaron el aire. El sonido de armas chocando resonó en la cámara. Sera luchó con todas sus fuerzas. Sus habilidades telequinéticas se perfeccionaron. A la perfección, su mente se centró en un objetivo: detener el dispositivo a toda costa. Ethan también luchó con todo lo que tenía, usando su ingenio terrestre y su ingenio para superar y derrotar al enemigo. Juntos eran una fuerza a tener en cuenta, abriendo un camino a través del caos mientras se dirigían al centro de control del dispositivo, pero cuando se acercaron a los controles, fueron confrontados por una figura que envió un golpe por la columna vertebral de Sura. Verax L., cerebro detrás del proyecto y uno de los seres más poderosos de la galaxia, tontos, Varax se burló con su voz goteando desprecio. ¿Crees que puedes detenernos? El dispositivo ya está activo, en momentos remodelará la galaxia como creamos conveniente. Y no hay nada que puedas hacer para detenerlo, Sera. Y Ethan intercambiaron una mirada. Sabiendo que esta era su última oportunidad, con un asentimiento atacaron a Verax, sus mentes y cuerpos trabajando en perfecta armonía mientras luchaban por alcanzar los controles.
Pero Verax no era un oponente ordinario. Él ejercía el poder del dispositivo mismo, doblando el espacio y el tiempo a su voluntad, haciendo que cada paso que dieran fuera una lucha contra probabilidades imposibles. Las habilidades telepáticas de Zira fueron llevadas al límite mientras luchaba por atravesar las defensas de Verax, pero él era demasiado fuerte, demasiado arraigado en su poder. Ethan también estaba luchando con cada movimiento, contrarrestado por la abrumadora fuerza de Verax, justo cuando parecía que toda esperanza estaba perdida. Ser sintió una oleada de energía dentro de ella, un poder que nunca antes había sentido, como si la estructura misma de la realidad respondiera a su voluntad, doblándose y retorciéndose a sus órdenes con un último esfuerzo desesperado. Zera desató este poder rompiendo las defensas de Verax y enviándolo a estrellarse contra el suelo, pero la victoria duró poco. Verax activó un mecanismo de seguridad en el dispositivo, enviándolo a toda marcha. Su poder se descontroló. Ethan corrió hacia los controles. Sus manos se movían a la velocidad del rayo mientras intentaba apagar el dispositivo, pero era demasiado tarde. El dispositivo estaba fuera de control. Su energía se estaba acumulando en una masa crítica. Zera, tenemos que salir de aquí. Ethan gritó con su voz llena de urgencia. Va a explotar, pero Ser sabía lo que tenía que hacer. El dispositivo no podía detenerse, pero podía contenerse con una calma que aplacaba el caos que la rodeaba. Extendió su mente, envolviendo el dispositivo en un campo telequinético, manteniendo su poder bajo control. Vete, Ethan dijo con voz firme y resuelta. Lo sostendré tanto como pueda. ¡Tienes que salir de aquí! Los ojos de Ethan se abrieron con horror cuando se dio cuenta de lo que Zero estaba planeando. No, Ser, no puedes, pero Ser lo interrumpió con su voz firme. No hay otra manera, vete ahora. Antes de que sea demasiado tarde. Las lágrimas llenaron los ojos de Ethan mientras la miraba sabiendo que esta era la última vez que la vería. Lo siento. Ser, dijo con la voz ahogada por la emoción. Lo siento mucho, Ser. Le dio una sonrisa triste. Su corazón se rompió al ver su dolor. Está bien, Ethan. Hicimos lo que teníamos que hacer ahora. Vete tú mismo con una última mirada llorosa. Ethan se giró y corrió desapareciendo en la oscuridad mientras la cámara comenzaba a temblar y sacudirse. Zera concentró toda su energía en contener el dispositivo. Su mente esforzándose contra la fuerza inimaginable dentro podía sentir su fuerza menguando. Su cuerpo se debilitaba con cada pasada. En segundo lugar, pero se aferró a saber que esta era la única manera de salvar a la galaxia de la tiranía del Consejo, y cuando el dispositivo llegó a su punto crítico, cerró los ojos abrazando lo inevitable con una sensación de paz en ese momento final. La mente de Zura se llenó de imágenes de su hogar, de los amigos que había perdido y del futuro que había luchado tanto por proteger, y cuando el dispositivo explotó en un destello de luz cegadora, supo que había hecho lo correcto. La explosión atravesó la cámara vaporizando todo a su paso, pero el campo telequinético de Zira aguantó conteniendo la explosión el tiempo suficiente para que la energía se disipara sin hacer daño en el vacío. Cuando la luz finalmente se desvaneció, la cámara estaba vacía. El dispositivo y su terrible poder se redujeron a nada más que cenizas y recuerdos. Zero se había ido. Su sacrificio salvó innumerables vidas y aseguró que la galaxia estaría libre de la tiranía del Consejo, pero su memoria sobrevivió, un símbolo de esperanza y coraje frente a sobredosis imposibles. Y mientras los sobrevivientes de la Resistencia se reunían para lamentar a sus caídos, camaradas sabían que el legado de Zura perduraría inspirando a las generaciones futuras a luchar por lo correcto sin importar el costo.